¿los evangelios sí dicen lo que dijo Jesús? Primero aclaremos cuántos evangelios hay. Pregunto. Un evangelio. Un evangelio. 4 testigos, pero un evangelio. Eso es como yo estoy aquí parado, ustedes me están viendo de frente, ustedes están viendo esto, una persona que esté aquí me va a ver de aquí de lado, otra persona va a ver de aquí de lado y otra persona me va a ver de espalda. Es la misma persona, yo soy una sola persona, pero visto de 4 ángulos diferentes, de 4 puntos de vista diferentes. Por eso el Padre, cuando proclama el Evangelio, él dice, proclamación del Evangelio según San Juan, según San Marcos, según San Lucas. Ok. Lo único que la gente, católico, no católico, evangélico, protestante, musulmán, ateo, que saben de la Biblia, lo único que todo el mundo sabe, ateo, lo que sea, de la Biblia, es que la Biblia fue escrita, los evangelios fueron escritos muchos años después de que Jesús había muerto. Eso es el conocimiento público. Entonces la gente piensa que como los evangelios fueron escritos muchos años después de la muerte de Jesús, no son confiables, porque ya se fue perdiendo la historia. Pero eso no es así. Cuando yo era pequeño, en Colombia, jugábamos un juego que se llamaba el teléfono roto. Yo estoy seguro que en sus países lo jugaban de pronto con otro nombre. Pues bien, en Colombia se llamaba el teléfono roto. ¿Y en qué consistía el juego? El juego consistía en que los niños se formaban así en cadena, uno al lado del otro, uno al lado del otro. Y los papás escogían entre ellos una historia. Y esa historia se la contaban al primero de la fila, al oído, pasito. Y le decían, cuéntele esa historia al de al lado. Entonces se la contaba al de al lado, él 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 al de al lado. Y cuando llegaban al último, le decían, diga la historia en voz alta. ¿Y qué pasaba? Que la historia no se parecía de cómo había comenzado al final, ¿cierto? Lo que prueba que cuando yo por transmisión oral cuento una historia, la historia se va tergiversando, se va perdiendo. Así que la gente que tiene eso en su mente piensa que con los evangelios pasó lo mismo. La historia se fue degradando, tergiversando hasta que quedó nada que ver con la historia original. Entonces, por eso esto es tan importante de que aclaremos si los evangelios sí dicen lo que realmente dijo Jesús. El cuento de la Caperucita Roja es un cuento que pertenece al folclore alemán. Es un cuento que se escribió más o menos por el año 1640. Y en el año 1830 y pico, los hermanos Grimm, ustedes han escuchado a los hermanos Grimm, retoman esa historia y la publican en un cuento muy grande, muy famoso, que se llama Los Cuentos de la Mamá Ganso. Todos los cuentos de los hermanos Grimm tienen esa característica de cuento con final feliz. Todos los cuentos de los hermanos Grimm terminan con un final feliz. Y ellos retoman el cuento de la Caperucita Roja y le hacen las adaptaciones a como la conocemos nosotros hoy en día. La versión original del folclore alemán del 1600 varía un poco, pero la historia es básicamente la misma. Todos ustedes, estoy seguro, que se saben la historia de la Caperucita Roja, ¿cierto? Ok. ¿Cuántos de ustedes la han leído con sus propios ojos? Ya no tantos, pero se la saben. ¿Y por qué se la saben? Porque a usted se la contaron. Y quien se la contó seguramente tampoco la leyó, a ella se la contaron, seguramente fue su mamá o su papá, se la contaron. Y así, pero no todo el mundo ha leído con sus ojos el cuento de la Caperucita Roja. ¿Y por qué no sabemos el cuento de la Caperucita Roja a pesar que no nos la hemos leído? Porque nosotros nos hemos encargado de mantener la historia original. Si yo me parara aquí y les empezara a ustedes a contar el cuento de la Caperucita Roja y les dijera que la Caperucita Roja salió en día domingo por el bosque, estaba haciendo un sol espectacular, no había ni una nube en el cielo, ella se mete por el bosque y el bosque estaba plagado de pajaritos y los pajaritos cantaban y ella siguió caminando y se encontró con una ardilla y le dio de comer a la ardilla y siguió caminando y llevaba en la canasta sándwiches y unos pastelitos y llevaba ahí una manzana. Ustedes siguen callados, no dicen nada.
Pero donde yo diga, y de pronto llega al bosque y le salta un oso, no un lobo, sino un oso. En ese momento usted va a decir, no fue un oso, fue un lobo. Ustedes se van a encargar de mantener la historia fidedigna en lo importante, en lo que vale. Que llevaba sándwich en la canasta, que llevaba manzana, que estaba haciendo sol, que estaba lloviendo, que había pajaritos o no había pajaritos, que la ardilla se le cruzó o no se le cruzó, eso es irrelevante a la historia. Ustedes se van a encargar de contar una historia de que Caperucita se encuentra en el bosque con el lobo le saca la información de dónde está la abuelita, el lobo sale corriendo y se come la abuelita de un trascazo, llega Caperucita y le pregunta que por qué tiene las orejas tan grandes, que por qué tiene esa boca tan grande, que por qué tiene esa lengua tan grande, ¿cierto? Lo demás, que la casa de la abuelita tenía chimenea o no tenía chimenea, o tenía jardín o antejardín, o tenía 3 puertas o una puerta, eso no importa. La historia se va a preservar y se ha preservado. Ahí les tengo un ejemplo de una historia que ha venido de generación en generación, en generación, en generación, y la cuentan ustedes todavía sin tergiversar lo importante, la esencia importante. La transmisión oral es un elemento fundamental de las sociedades. Yo estoy seguro que ustedes se saben historias de su abuelo o de su tatarabuelo. Estoy seguro, y en su familia pronto no hay un escritor para que tengan esas historias por escrito. Pero el abuelo se la contó de su bisabuelo, el abuelo se la contó a su mamá, usted se la contó y usted ya se la está contando a sus hijos. ¿Por qué? Porque la transmisión oral funciona de esa manera. Ustedes, estoy seguro que aplican los famosos remedios de las abuelitas, ¿cierto? Esos remedios caseros, esos remedios que nos vienen de la tradición oral. Eso no está escrito en ninguna parte. Cuando uno le dolía la barriga, la mamá le hacía que la agüita de hierba con la tisanita, bueno, con lo que sea, y la miel, la abejas y un poquito de limón, y eso lo sabe ella porque así se lo enseñó la mamá, y la mamá se lo enseñó a la abuelita, y a la abuelita a la bisabuela. No está escrito, es transmisión oral que se mantiene y se preserva. Lo que pasa es que nosotros tendemos a ver esa transmisión oral como la vemos en el siglo XXI, con celulares, con internet, con fotocopiador y de todo. Los que ustedes tienen aquí, ¿quién tiene hijo adolescente? Entre 15, 17, 18 años, ¿quién tiene hijo adolescente? Ustedes, tú. Yo estoy seguro que él tiene un celular, ¿cierto? ¿Tú te sabes el número telefónico de tu hijo? De uno. Ah. Y no te lo sabes, ¿por qué? Porque tú lo tienes grabado en tu celular. Entonces tú no tienes por qué memorizártelo, porque tú sabes que lo encuentras en los contactos. Pero yo todavía me acuerdo, yo tampoco me sé el de mi hija, pero yo todavía me acuerdo el teléfono de mi casa cuando yo tenía 8 o 10 años de edad. Porque cuando yo me iba al colegio y si algo me pasaba, yo tenía que dar el teléfono. Yo me tenía que aprender el teléfono, que era vital. Y me lo aprendí que todavía, muchísimos años después, no se me olvida. ¿Por qué? Porque era fundamental saberme el teléfono. El cerebro lo que ve que es fundamental lo va a preservar. Lo que no, detalles irrelevantes y todo, lo va a desechar, se le va a olvidar. Así que esa tradición oral no es tan infalible como la gente piensa. No es tan infalible. Miren, yo para ustedes soy un don nadie. Aquí un par de personas me conocen ya, pero ustedes no me conocen. Y sin embargo hay gente que está tomando notas. Jesús pasó lo mismo. Jesús en vida, mucha gente tomó nota de lo que él dijo, y de lo que él repetía, y de lo que él decía, y de lo que él hacía. Así que esa transmisión oral, para transmitirse y para traducirse en los evangelios, no fue como la gente piensa que hubiera sido un mecanismo vulnerable a la tergiversación, para nada. La historia se contó porque la gente las oyó. Recuerden que mucha gente, siempre Jesús estuvo rodeado de personas, tuvo muchos testigos de toda la vida pública de Jesús. Aquí en Arizona existen una tribu que se llama los indios Hopi. En Mesa Verde me dijeron que están los indios Hopi. En otra charla que di me dijeron, Mesa Verde, ahí están los indios Hopi en el estado de Arizona. Los indios Hopi yo me los vine a conocer una vez leyendo el Código Da Vinci. En el Código Da Vinci Dan Brown menciona un par de veces a los indios Hopi y los menciona
porque son famosos estos indios, porque ellos tienen una leyenda que cuenta cómo va a ser el fin del mundo, todas las señales que van a haber alrededor del fin del mundo. Y esos indios Hopi han contado, es una leyenda, toda una historia, no dice la estrella tal, no, es una historia completa, parece un poema, parece casi que un libro, una novela, que ellos la cuentan y en todo. Los indios Hopi están establecidos ahí en la meseta por más de 8.000 años. Ellos no conocen la escritura. Sin embargo, en esos 8.000 años, esas historias de ese fin del mundo se han transmitido hasta el día de hoy y hoy las siguen contando. Transmisión oral. Y por último, algunas personas citan inconsistencias de la Biblia. Dicen, pero mire, hay inconsistencias. En un evangelio, tal cosa, tal evento de Jesús se menciona de una manera, pero en otro evangelio se menciona de otra. Son inconsistentes. Entonces quiere decir que son erradas las versiones. No, puede estar errada, eso es una posibilidad, pero no es la única posibilidad. Existen más posibilidades, como por ejemplo, Jesús cuenta le devolvió la vista a un ciego en Jericó. Jesús iba mucho a Jericó. Jesús pudo haber sanado muchos ciegos, no solamente ese que cuenta un evangelio. Entonces, un evangelista puede estar contando el milagro que hizo hace 20 días y otro evangelista está contando el que hizo ayer. Dos eventos diferentes. Sí, es un ciego que a Jesús le devuelve la vista, pero no es el mismo evento. Los evangelios no dicen, siendo hoy mayo 10 del 2017 a las 3 de la tarde tal milagro, para que los dos dijeran la misma fecha y dos eventos diferentes y pensáramos que hubiera una inconsistencia. Pueden ser dos eventos diferentes. Las bienaventuranzas, por ejemplo, vemos que Mateo las cuenta de una manera y Lucas las cuenta de otra manera. Jesús contó las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas era el plan de gobierno de Jesús, era el plan político, por decirlo de alguna manera, de Jesús. Así que él tuvo que haber dicho esas bienaventuranzas miles de veces, muchísimas veces, en diferentes lugares, en diferentes escenarios. Así que un evangelista pudo registrar el que dijo ayer y otro evangelista el que dijo hace 20 días por allá en otro lado. El Padre Nuestro. El Padre Nuestro, Jesús era un maestro, ¿cierto? Jesús era un maestro. ¿Ustedes creen que si Jesús les fuera a enseñar el Padre Nuestro, ustedes acá lo hubiera dicho una vez de corrido y ya? No, lo contó muchas veces, era el Padre Nuestro. Imagínense la oración más hermosa. ¿Ustedes creen que la hubiera contado una vez? El que la escuchó bien, el que no, se sobó. La contó, la tuvo que haber enseñado en cuanto lugar pudo. Un evangelista cuenta una versión y otro evangelista cuenta otra versión. Así que para las inconsistencias de la Biblia, el error no es la única explicación. Así que les dejo ahí otras posibles razones.